Bienvenidos amigos, le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más poder estar vinculados a ustedes y poder estar compartiendo la palabra de Dios. Damos gracias por cada comentario, cada uno de aquellos que está difundiendo estos programas a personas que seguramente Dios va a estar bendiciendo. Agradecemos todo lo que se hace para la gloria de Dios. Así que desde ya ha sido partícipe usted también de que estos programas lleguen a cada persona, a cada vida. Y sabemos que Dios obrará en ello. Así que te agradecemos a aquellos que nos han apoyado en oración, que siguen orando y intercediendo por cada uno de los programas, por aquellos que ponen like, que nos animan, por los comentarios. Gracias a cada uno de ustedes, porque está allí queriendo que la palabra de Dios pueda llegar a más y más personas. Nos preparamos entonces a leer la palabra y a estar esperando que Dios hable a nuestra vida. Prepárese. Sabe que en la cultura judía los niños siempre estaban enseñados, siempre la tradición tenía que estar por delante, aprender de la Torá, aprender de aquello que el pueblo judío estaba impregnado, su historia. Y la palabra, obviamente, era algo necesario. Los niños empezaban a aprender, pero algunos iban un poquito más. Algunos hombres y mujeres inculcaban a los niños que pudieran estar con los maestros de la Torá, con los maestros que le podían estar enseñando cada vez más. Algunos los presentaban, estaban tiempos con ellos y cada vez crecían y cada vez iban profundizando su cultura y su sapiencia en aquello que estaba estipulado en la palabra. Hombres hacían este recorrido, estudiaban. Era como decir en este tiempo tener cada vez más estudio, tener cursos, tener posgrado y llegar a donde tenía que llegar, a donde evidentemente traía orgullo, no solamente a él, sino también a la familia, que se había forzado para que este niño, para que este joven y también para que este hombre pudiera llegar a donde llegó. El principal de la sinagoga, ese era Jairo, ese era el hombre que había estudiado y preparado toda su vida para poder estar donde estaba. Imagino yo que este Jairo era el que daba el rollo a los hombres que tenían que leer, era el que ponía en orden a aquellos que tenían que elevar oración a Dios. Todo pasaba por las manos de este Jairo, un Jairo conocido, un Jairo importante, un Jairo que había llegado donde él se había propuesto, aprender lo más que pudiera. Honra para ese hombre. Quizás una fama, por decirlo de alguna forma, delante de un pueblo que le había visto crecer. Este era Jairo, este era el que sabía de las cosas de Dios. Era aquel que representaba un esfuerzo por agradar a Dios mediante el aprendizaje de la Escritura. Querido amigo, todo estaba bien para Jairo. Pero en un momento determinado, imagínense que alguien estaba alborotando las calles polvorientas de Jerusalén. Alguien estaba hablando acerca de que un hombre se había acercado y estaba hablando cosas importantes. Quizás Jairo muchas veces habrá escuchado de alguno que se levantaba. Tenía comunión entre tantos de los principales, tantos de los dirigentes de la sinagoga y decían: hay alguien que está haciendo cosas, otro más se ha levantado, por un tiempo estuvimos tranquilos, pero otra vez, según cuentan algunas historias, hay alguien que está hablando distinto, hay alguien que está proclamando algo, alguien que está diciendo que viene de parte de Dios. En nuestras escrituras sabemos que tiene que venir, pero pareciera que este no era el indicado, pareciera que este hombre que estaba convulsionando aquellas calles, aquellas voces que se levantaban proclamando algo que a ellos no les gustaba. Entonces supongo que habrán dicho: bueno, desliguémonos de esto, esto no tiene que ser de Dios, empecemos a hablar con nuestra gente, empecemos a hablar con hombres y mujeres que vienen a nuestra sinagoga diciendo que no lo sigan. Pero sin embargo, entiendo que habrá llegado el momento
en que muchos de los lugares donde antes frecuentaban hombres y mujeres en la sinagoga estaban vacíos. Habían oído de que había alguien que estaba hablando cosas distintas, cosas que a ellos les estaba haciendo muy pero muy bien, más que escuchar a algunos de los principales. Algunos se habrán enojado, algunos llegaron a decir quizás no vayan, impidiéndole a hombres y a mujeres que vayan en pos de aquel que estaba hablando. Sabe que muchas cosas que nosotros pensamos que están ordenadas, que están allí sujetas como nosotros queremos, un día se desmoronan. Nuestros seres queridos pueden estar pasando por un mal momento, pueden estar quizás con su salud quebrantada, con problemas, y eso empezamos a ver que no lo podemos solucionar. Tenemos nuestros medios. Quizás este Jairo llamó a personas conocidas, llamó a médicos de aquel tiempo, llamó a hombres que pudieran solucionar ese tema. La salud de su hija estaba siendo necesaria. La salud para su hija era algo como primordial para este hombre. Ya no era que lo saluden, ya no era que lo respeten. Ya tenía que hacer algo por una hija que estaba muy enferma. ¿Cuántas cosas podía perder este Jairo si todo lo que había proclamado en su vida de pronto estaba haciendo lo contrario? Habíamos hablado que los judíos en aquel tiempo, los principales, no querían saber nada con Jesús, pero sin embargo este Jairo tuvo que hacerlo. Vamos a leerlo. ¿Sabe qué? Lo dice allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Prepárese, acompáñeme. Este prólogo que hicimos era para que sepa de qué hombre estamos hablando. La Biblia habla de que se llamaba Jairo y era principal de la sinagoga, pero podemos descubrir que su entorno era mucho más grande que solamente un nombre. Prepárese, leemos la palabra. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo número 5, verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. El verso 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Allí estaba Jesús. Dice la palabra que venía en una barca, de un lado a otro. Era el día, era el momento, eran los días de Jesús. El pueblo de Jerusalén, allí los alrededores se alborotaban cada vez que él aparecía. Hombres y mujeres estaban deseosos de escuchar, deseosos de recibir, deseosos de que Jesús pudiera tener un encuentro con ellos. Y allí estaba Jairo, con todos los problemas que tenía que haberle acarreado ir al encuentro de Jesús. El que proclamaba que no había que escucharle, el que proclamaba que no hagan caso a lo que ese hombre decía. Y fue allí, y no le importó la gente que estaba alrededor de ellos, que quizás le encontraban y le decían, pero ¿no era que no creías en Jesús? ¿No era que no tenías necesidad de escucharle, de encontrarle, de ver qué dice? Pero dice la palabra que cuando le vio, fue a él. Y se postró. Otra de las cosas que evidentemente tuvo que romperse en Jairo. Postrarse una persona encumbrada, una persona que había estudiado tanto, respetada en aquella sociedad, postrarse delante de aquel de que tanto habló, de que tanto le negó, un simple carpintero. ¡Qué contraste!, ¿no? Un carpintero y a los pies de este carpintero un hombre requiriendo un favor. Una de las cosas que uno se pregunta, ¿no? ¿Cuántas cosas a veces tiene que romper Dios para que nosotros podamos encontrarlo? ¿Cuántas veces podemos recurrir a otras personas, podemos recurrir a hombres, podemos recurrir a no sé,
tantas personas que conocemos. Y después decimos, bueno, ya intenté todo, ya probé todo, ahora pruebo con Dios, pruebo con Jesús. Qué tremendo, ¿no? Cuando quizás tendría que ser al revés, el primer destino de nuestra oración, el primer destino de aquel pedido de socorro, aquella mano que tiene que estar extendida para que nosotros nos aferremos, aquel siempre tiene que ser como primera instancia Dios. Pero lo dejamos muchas veces lejos, lo dejamos muchas veces, pero cuando yo pueda. Pero sin embargo, ¿cuántas cosas tiene que romper Dios para que usted o para que yo un día nos encontremos con Él? Hombres y mujeres estaban allí. Quizás con historias distintas, obviamente no a todos nos pasa lo mismo, pero sí con algo que podría decir que a todos nos ocurre. Tenemos que encontrar a Jesús. Este mensaje es para cada uno de nosotros, que buscamos, que llegamos, que nos esforzamos por algo y muchas veces lo pudimos haber conseguido, pero cuando las cosas están complicadas, todo eso pareciera que se achica, pareciera que desaparece, porque el ser querido está necesitando de la ayuda de Dios. Si te acercas a Jesús, Jesús tiene un tiempo para estar contigo, tiene un tiempo para que tú puedas encontrarle. Aquel hombre se encontró con Jesús, se arrodilló y le pidió algo tremendo. Ven a mi casa, pon tu mano sobre mi hija y ella sanará. Pareciera algo que ya lo sabía. Había fe en aquel hombre, evidentemente sí, pero no la fe que tenía antes, una fe distinta, porque ahora tenía el Dios vivo delante de él. Y le estaba diciendo, si haces esto, seguramente sanará. Y Jesús le dijo, voy. Y llega un momento en el cual, cuando va camino a la casa de Jairo, alguien viene con una noticia tremenda, con una noticia triste, con una noticia que no quería escuchar este Jairo. ¿Cuál era la noticia? Tu hija murió. ¿Cómo poder arrancar otra vez nuestra vida si lo que quizás más queríamos un día se fue? Sin embargo, Jesús, aún para eso, tiene respuesta. Aún para eso, se hace un tiempo. Y lo primero que le dijo ante un desmoronado Jairo, ante un derribado Jairo, a un Jairo que hizo de todo, le dijo, tranquilo, ¿quiere leerlo? Vamos a leerlo a continuación. Dice Marcos capítulo 5, verso 35 en adelante, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y allí fue Jesús y encontró ese escenario de tristeza, de angustia, algo que verdaderamente nadie quisiera estar pasando, un lugar donde la gente lloraba, la gente alborotaba. Había pasado algo tremendo en la casa del principal de la sinagoga. Ya no daba con el nombre Jairo, alegre no había nada por qué alegrarse.
murió su hija. Solamente le quedaba en su oído las palabras de Jesús que le dijo, cree solamente. Y llegó ahí, en el medio del arboloto, dice que Jesús preguntó, ¿por qué lamentáis? ¿Por qué tanto alboroto? La niña no ha muerto, la niña duerme. Dios tiene la última palabra. Dios tiene para cada uno de nosotros una voluntad. Y llegó allí y entró con el padre. Imagino que los de afuera, los que quedaron afuera de la casa, seguían llorando, seguían lamentándose. Y todos estarían pensando, pero por más que entre con este hombre, se va a encontrar con la muerte adentro. Se va a encontrar con una niña que murió adentro. Sin embargo, Jesús fue. Sin embargo, el Padre fue. Sin embargo, los discípulos fueron. Y allí estaba una niña que para todos estaba muerto. Y es verdad, estaba muerto. Pero sin embargo se acercó Jesús y le tomó la mano. Y le dijo que se levante. A ti te digo, levántate. Y todo lo que para hombres y para mujeres tienen un final, Dios da un nuevo comienzo. Jesús da un nuevo comienzo. Jesús quiere dar un nuevo comienzo. La niña se levantó y corría, y ahora lo que antes era tristeza, llanto y alboroto, solo quedó un alboroto porque vieron a la niña caminar, la que se estaba muriendo, la que estaba agonizando, la que estaba en lo último de la vida, se encontró también con Jesús, el dador de la vida. Me imagino a Jairo. Habrá pensado, ¿para qué me sirvió todo esto? ¿Para qué me sirvió haber aprendido todo esto si hoy el maestro me está enseñando algo distinto? Cuánta gratitud debe haber habido en esa casa. No habla de la madre, ni quién era, pero sin embargo creo que todos se maravillaron en ese día. La niña había vuelto a la vida, pero solamente la niña, yo creo que no. Creo que la familia entera encontró la vida. Pasaron de muerte a vida, pasaron de no creer a creer, pasaron de estar lejos del que envió Dios, Jesús, a estar aferrado a Él. Quizás parte de toda esa muchedumbre que siempre seguía a Jesús, había alguien más, o varios más. No lo dice la palabra, pero creo que a partir de ese momento, de los que seguían a Jesús, había un nombre nuevo, el de Jairo. Y ahora sí, el nombre de Jairo representaba lo que estaba pasando. Tenía alegría en la vida, tenía alegría en su ser, había encontrado aquello que tanto buscó, a Jesús. Querido amigo, damos gracias por este tiempo, por este momento, por esto que estamos compartiendo, porque quizás a usted, porque quizás en algún momento a mí, dejando para último momento a Jesús, perdimos tiempo. Quizás por aquello que nos ocurrió, que nos duele recordar, aquello que pasó, que de pronto dijimos, bueno, se acabó todo, necesito algo distinto. Encontraste a Jesús. No esperes el día malo. Jesús está aquí. Con reconocerle, con hablarle directamente a Él. Jairo, cuando le vio, se postró delante de Él y le pidió por aquello que tenía en su vida, que quite ese dolor, que quite esa tristeza, que quite la desolación, la frustración, que quite el dolor. Y se postró. Las cosas no han cambiado.
Si hoy Jesús está llamando, si hoy Jesús le está diciendo, le está invitando a acercarse a Él, póstrese delante de Él, sabiendo que todo lo que hicimos no nos sirvió de nada. Acepta a Jesús. Volvete a Él si te has apartado. Postrate delante de Él. Pedile ayuda. Dios envió a Jesús en tu rescate para que tenga la posibilidad de tener vida, no solamente usted, sino toda su casa. Prepárese. Si abre su corazón en este tiempo, Dios visitará tu casa. Tocará aquello que es motivo de tu tristeza, y lo que estaba muerto vivirá. A Dios le damos gracias por una vez más que nos pudimos encontrar. Agradecemos a cada uno de aquellos que nos están siguiendo, aquellos que se han suscrito, aquellos que ponen like, aquellos que oran por este ministerio, que oran por esta palabra que fluye desde este programa. Así que esperamos que estés difundiendo también estos programas, que estés hablando de ellos, y sabemos que Dios estará bendiciendo su vida. Nos vamos a encontrar pronto con otro mensaje del corazón de Dios, para que cada uno de nosotros pueda de a paso encontrarse con el Dios vivo. Dios te bendiga.